Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Hemos tenido un tiempo de adoración, de alabanza y ahora vamos a tener un tiempo de la palabra. Vamos a meditar en algo que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere ministrar y espero, como algunos lo han estado comentando, ¿verdad? Que fue de bendición la enseñanza pasada y de esta misma manera y más, ¿verdad? Espero y anhelo que el Señor te hable porque sabes que siempre su palabra llega a nuestro corazón en el momento de la necesidad. Siempre su palabra va a ser el efecto que ella tiene que hacer para lo cual fue enviada, ¿verdad? Y en esta hora vamos a pedir al Señor que Él traiga esa revelación que habló mi vida, la pueda transmitir a la tuya y que tú puedas ser una esponjita, ¿verdad? Que reciba. Yo te animo a que tomes tu Biblia, a que tomes tu libreta. Siempre hay que estar tomando nota porque después que se haya terminado la prédica y días siguientes puedes ir a ella y meditar y seguir leyendo y seguir escudriñando la palabra de Dios. También te animo, ¿verdad?, a que prepares, que tengas listo tu jugo de uva, tus galletas o tu pan para tomar la Santa Cena al final, porque es primer domingo del mes, estamos en junio y pues tenemos la bendición de Dios, así que cada mes es una bendición, también ¿verdad? Y vamos a desarrollar la palabra en un momento, algo que yo sé que, hablando de que es un mes de bendición y no de incertidumbre, ¿verdad? Aunque así parezca. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos. Declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que ella, Señor, va a ser el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, y tú la has preparado para nosotros. Así como me hablaste a mí, háblale a tu iglesia, Señor, y que podamos ser desafiados, animados y que nuestra fe pueda ir en aumento, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, predicaba la semana pasada y lo tomamos como una serie, ¿verdad? Que es mi serie que yo voy a compartir hoy. Ya después el pastor va a seguir, ¿verdad? Las enseñanzas porque hay mucho que compartir, o igual otras series, ¿verdad? Que Dios le ha estado dando a él. Pero esta serie le llamamos el Dios de los montes, el Dios de los valles. Recuerdan que hablábamos de que el pueblo enemigo de Dios, como ha tenido muchos pueblos enemigos, ellos decían, los de Amón, los del monte de... no se me escapó el nombre, pero del monte de Seir, ¿verdad? Y ellos decían, ¿verdad?, que el pueblo de Dios ganaba solamente en los montes porque eran diestros para pelear, para la batalla en los montes, pero no en los valles. Su Dios los ayuda solamente cuando van a la montaña a pelear, pero verán, llevémoslo a los valles, decían ellos, y van a perder la batalla. Pero vimos que por lo contrario Dios les dio una gran victoria. Y de verdad Dios da victorias no solamente en los montes, sino en los valles, no en un terreno donde tú te sepas mover, sino donde Él quiere, en cualquier área, en cualquier faceta, todo terreno, ¿verdad? Dicen por allí. Entonces, la palabra de Dios la vamos hoy a escudriñar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 2 al 4. Vaya conmigo y yo sé que usted inmediatamente al ver el título de esta escritura va a saber de qué vamos a hablar, de la historia de David y Goliat. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 2 al 4, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y ahí nos sigue describiendo la palabra cómo era este gigante, cómo era este tremendo Goliat, un paladín, un soldado del ejército enemigo. En esta ocasión, con el ejército con el que la nación de Israel estaba peleando, eran los filisteos. Los filisteos fueron un enemigo acérrimo para el pueblo de Israel, no solo en esta ocasión, sino en muchas. Pero vamos a ver hoy, a través de esta preciosa enseñanza, cómo nuevamente Dios les trae a un valle. Estamos hablando de Dios de montes y Dios de los valles. Y yo le voy a animar a que usted, la serie se va a terminar, pero que usted indague, yo le dejo esa tarea, que usted indague en la palabra y escudriñe las guerras de los judíos, del pueblo de Dios, cómo ganó muchas ocasiones en los montes, en los valles, con el poder de Dios en ellos, con la mano de Dios guiándolos. Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Diestrado para la batalla, para la guerra, porque es Dios de los ejércitos, le da victorias a su pueblo. Entonces, no podemos decir, ay, es que yo no tengo ganas de pelear. Estamos en la batalla, ¿verdad? Estamos en guerra.
Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios ya nos ha garantizado la victoria. Y hoy vamos a hablar de este valle, el valle de Ela, en donde tiene lugar la batalla de David y Goliat. Ciertamente estaban los enemigos, ¿verdad? Los filisteos contra el pueblo de Israel, pero en la historia, ahora Dios le da la victoria a Israel a través de un solo hombre. En ocasiones hablábamos, ¿verdad? En la ocasión pasada hablábamos de que muchas veces las victorias fueron de maneras, vamos a decirlo así, ridículas, porque ganaban alabando a Dios, ganaban cantando, ganaban haciendo cosas que son raras, ¿verdad? Ahora dile a un militar que haga eso, uno dice, ¿sabe qué, señor? Párese firme, tome su arma y dele para enfrente, ¿verdad? ¿Y qué le va a contestar el Señor? Sí, Señor, porque eso es la guerra, eso es la milicia. Pero nuestro Dios siempre se luce haciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra, la victoria se la debe llevar Él y nos la comparte a nosotros como sus hijos, pero Él es el que hace todas las cosas. Entonces miramos que aquí se encuentran en un monte, si se fijan la lectura que hicimos, el pueblo de Israel, y en el otro monte el pueblo de Filistea, y dice que en medio estaba este valle, ¿verdad? El valle de Ela. Dice la palabra de Dios que este pueblo enemigo había estado amedrentando al pueblo de Israel por mucho tiempo, y voy a relatar, para no leer tantas partes de la Biblia, cómo este pueblo estaba en el pleito con Israel y cómo es que David llega a escena. Dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban allá peleando, habían ido varios hermanos de David, habían ido a pelear. Y David está en casa y le dice a su papá Isaí, ¿sabes qué? Quiero que lleves lonche, quiero que lleves comida. Me llamó la atención 10 quesos, ¿verdad? Yo creo que les gustaba mucho el queso. Quiero que se los lleves y vayas con uno de los jefes de los soldados, como yo creo que queda bien con él, ¿verdad? Dale esto para que te diga cómo están tus hermanos, para saber que ellos están bien. Y me traes también, quiero un pedacito de su ropa, ¿verdad? Le decía el papá, yo quiero saber cómo están mis hijos. Y mira cómo Dios, ¿verdad? Siempre nos sorprende de la forma en que Él trabaja. David no iba a pelear. Ese día él solamente iba a llevar lo que su papá le encargaba. Y allá va el jovencito David. Dice la Biblia que era hermoso, era rubio, era un pastorcito de ovejas. Y allá va David, quien después fue rey, conocido como el rey David. Y creo que esta historia hasta nuestros niños la conocen, pero hoy estamos adentrándonos en ella. Y dice la Biblia que cuando llega David, él inmediatamente se percata, percibe que aquello estaba tremendo, ¿verdad? Que estaba el pueblo enemigo de Filistea amedrentando al pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que hacía? Un hombre, fíjense, un gran hombre, un gigante, estaba asustando al pueblo de Israel. Y vamos a ir más adelantito para que veamos esta parte de la escritura. En el capítulo 17 otra vez y versículo 8 al 11. Dice, hablando de Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabe una cosa? Este hombre yo creo que imponía. Este gran gigantón, Goliat, que nos describen algunos versículos que tanto medía, cómo era, su aspecto, ¿verdad? Tan fiero. Ahora él estaba ahí diciendo, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Qué montonero, porque él decía, tráiganme a un hombre, pues no estaba pareja la cosa, ¿verdad? Porque él era un gigante, tráiganme a un hombre, decía. Y vamos a hacer este reto, este desafío. Si él gana, entonces nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo le gano a él, entonces nosotros, o sea, el que ganara iba a ser el que estuviera imperando sobre el otro. El que perdiera iba a servir. Y sabe una cosa, que cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros estamos viviendo bajo amenaza y miedo, de esta forma nosotros nos convertimos en siervos de aquello a lo que tememos, a lo que le tememos. Cuando nosotros nos convertimos en personas temerosas, que nos pone a temblar una situación determinada, que sabemos ese taloncito de Aquiles, como alguien dice por ahí, ¿verdad? En ese momento que nosotros estamos bajo miedo y amenaza, a esa cuestión, a esa situación, le estamos sirviendo. Y así decía el enemigo, ¿verdad? Goliat.
A ver, estaba retándolos. Y dice la Biblia que Saúl entró en miedo. El rey Saúl estaba temeroso porque ¿sabe qué decía él? Pues nos va a ganar, nos va a ganar. Y ya se imaginaba al pueblo de Israel como siervo de la nación de Filistea. Pero me encanta, ¿verdad?, ver cuando Dios se glorifica y usa a quien Él quiere usar para sacar y dar una gran victoria. Dice el versículo 16, y quiero hacer énfasis en esta parte, ponga mucha atención. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Lo voy a leer nuevamente. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hello, ¿verdad? ¿Qué le dice esos 40 días? Ay, Señor, cuando yo estaba estudiando esta palabra, bueno, esos sí fueron 40 días nomás, ¿verdad? Esa fue una cuarentena. Ahora la que nos dijeron no es de 40, ya se pasó mucho tiempo. Pero lo cierto es que dice que venía él amenazando todos los días. Fíjese qué persistente Satanás, qué persistente el enemigo, qué determinado está el enemigo de nuestras almas en acabarnos, qué determinado está el enemigo en amedrentarnos. Dice que él venía de día y de noche. Qué afán, ¿verdad? Digo yo, qué afán de estar moliendo, qué afán de estar hostigando por 40 días, en la mañana y en la noche. Y eso me indica que durante todo este tiempo no había un valiente que se arriesgara, no había un valiente que llegara y lo enfrentara, porque ya se sentían acabados, ya sentían que habían perdido, pero ellos no contaban con algo. Ahí estaba el pastorcito David llegando. Y cuando él mira la escena dice, bueno, ¿qué está pasando con este hombre? Dice la escritura que inmediatamente David, lleno del poder de Dios, él asume el reto y dice, yo voy a pelear con él, yo voy a ser la persona que lo voy a enfrentar. Y quiero decirte algo, porque en ese valle de Ela sucedió algo poderoso. En el valle de Ela es en donde venció la valentía al temor. La valentía de un jovencito que no miró la diferencia de estatura, no miró que él era un paladín, un soldado ejercitado y él solamente un pastor. En el valle de Ela venció la fe en Dios en contra de la incertidumbre. ¿Y sabe por qué había incertidumbre? Porque ellos estaban pensando qué irá a pasar, qué irá a suceder si nos ganan. Ya se imaginaban sirviéndoles, era algo incierto lo que ellos tenían enfrente. Pero muchas veces Dios en esas circunstancias, en donde hay temor, en donde hay incertidumbre, quiere glorificarse, quiere que se levante alguien como en el valle de Ela y tome la actitud que David tomó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿Qué es lo que hizo este jovencito valiente? Dice el capítulo 17 y verso 45 algo poderoso. Entonces dijo David, leemos, al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía, amados hermanos, que él estaba peleando, ¿verdad? El gigante estaba peleando no solamente con el pueblo de Israel, sino contra Dios. Que todas las amenazas de esos 40 días, 80 veces, porque en la mañana y en la tarde los amedrentaba, él estaba provocando al Dios de Israel. Y hay de aquel quien se meta con los hijos de Dios. Hay de aquella persona que venga contra ti porque está provocando a tu Dios, porque está levantándolo a ira y a celo para protegernos. Pero ciertamente el pueblo de Israel atemorizado, no, en cambio David, él estaba confiado en su Dios, aleluya. Y él está diciendo, sabes que tú vienes con todas esas armas, pero yo tengo algo más poderoso. Yo vengo contra ti, ¿verdad? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dios conocido como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea nuestra batalla, el Dios que gana toda batalla que nosotros enfrentamos. Aleluya. Ahí está el valle de Ela. Ese valle donde ahora vemos una batalla que la hemos visto en las películas, pero cuando vemos la escena pudiera parecer algo tan ridículo. Y este mismo hombre le dijo, sí, cómo no, David. ¿Sabes qué? Una cosa te voy a decir, cuando tú vengas contra mí, pelees, yo te voy a matar y te voy a poner para que te coman las aves del cielo. O sea, era tan fácil, pan comido, que yo te voy a levantar para que te coman las aves, ¿verdad? Y yo te voy a destruir. Este hombre ya sabía, según él, que él iba a ganar, porque se miraba confiado, ¿verdad? En su estatura, se miraba confiado en su poder y se burló de este niño. Lo que no se imaginaba el gigante Goliat es que realmente contra el que él estaba o con quien él quería pelear era contra Dios.
¿Y quién puede pelear contra Dios, amada iglesia, y ganar? ¿Quién puede pelear contra Dios y salir vencedor? Por eso quiero animarte en esta hora y quiero decirte que muchas veces vas a estar en ese valle de Ela, en donde tú tengas que demostrar en quién estás confiando, quién es el que está contigo, y no importando el gigante que ha venido contra ti para atemorizarte, no importando el gigante que se llame depresión, ansiedad, inseguridad, enfermedad, aflicción, no importa cómo se llame, ese gigante será vencido en el nombre del Señor, aleluya. Y si tú lo crees, allí en tu lugar, dale un fuerte aplauso al Rey, porque esto se pone tremendo. ¿Sabes lo que estaba haciendo David? David ahora estaba profetizando, yo lo veo así, en el versículo 46, él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. ¿Sabes una cosa? David estaba profetizando. David ya se veía, ya me vi, ¿verdad? Dijo David, ya me veo ganando esta victoria. Y él le dijo: hoy el Señor te entregará en mi mano. Esa es la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Así debemos hablar los hijos de Dios. Porque el temor es algo tremendo. El temor paraliza, el miedo nos inhabilita y nos deja estáticos para no avanzar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos gigantes se han levantado en tu contra? Dice la escritura que David había ido al arroyo y había tomado varias piedras lisitas, tomó 5. Yo recuerdo que de niña escuchaba decir que David, gigante Goliat, tenía 4 hermanos. No investigué si tenía realmente 4 hermanos, pero ¿sabes una cosa? Tomó 5 piedrecitas David, y traía su onda de pastor. Su onda de pastor, aquel instrumento que él usaba para pelear contra las fieras y los que venían en contra de sus ovejas. Eso era lo que él tenía, no tenía más. La historia nos dice que cuando Saúl lo quiso vestir y ponerle un traje, ¿verdad?, de soldado, el que él tenía, pues imagínense, también Saúl era de alta estatura. Así que David se miraba ridículo, estorboso, y le dijo: ¿sabes qué? Yo no me hallo con esto, yo no estoy entrenado a usar esto, dice la Biblia. Quítamelo, rey. Yo voy a pelear con lo que Dios me ha dado, mi onda de pastor, y voy a pelear con la fe que tengo, porque el que está conmigo es mayor, dice la Biblia, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, que el que está en nosotros es mayor que el que está afuera. Aleluya. Y nosotros sabemos quién está allá afuera, quién es el enemigo acérrimo de nuestras almas. Ahora en esta batalla la victoria no fue con espada ni con jabalina, sino Dios se glorificó a través de una onda y una piedra. Dios se llevó nuevamente la gloria, porque así lo dijo David: Jehová te entregará en mi mano. Aleluya. A veces, como recalco y digo una y otra vez, Dios se lleva la victoria usando cosas ridículas, como en las guerras de las que hemos estado compartiendo. ¿Por qué? Porque esa batalla se iba a ganar con la fe y con el poder del nombre del Señor. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Dice la palabra de Dios que así fue como David lo dijo. Así fue la victoria que Dios le dio. Y vemos en el capítulo mismo, ¿verdad?, que estamos leyendo, y verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la onda, dando, ¿verdad?, preparándose para darle la estocada, vamos a decir, pero con la piedra, ¿verdad?, a Goliat. Y dice que le dio en la frente, hiriéndole, dice, se clavó en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Fíjate nomás, verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la misma espada gigante del gigante, la toma, y dice, ¿verdad?, que con ella le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice la palabra del Señor que entonces todo el pueblo de Filistea miró que David había vencido, y ¿sabes qué? Dijeron: vámonos, porque si pudo con este gigante, ya se aumenta la fe de aquellos y nos va a ir mal. Y huyeron el pueblo de Israel.
Luego sigue la historia y la conocemos, cómo el pueblo ovacionaba a David y cómo lo levantaba y lo vitoreaba y decía, ¿verdad?, que él había ganado esa gran batalla. Luego vemos que provocó el celo en Saúl. Pero lo más importante de esta historia es que finalmente Dios ganó en el valle de Ela. No que nada más en los montes ganaba el Señor, no que nada más en los montes el pueblo de Israel ganaba, y ahora ni siquiera usó un ejército, usó un niño valiente que él decía, ¿verdad? Yo sé que cuando he peleado contra el oso y el león, Él me ha dado la victoria. Y sabe que cuando yo leí estos versículos decía, qué tremenda la historia de David, porque él ya había probado a su Dios, ya había experimentado a su Dios poderoso. Porque leemos muy fácil, ¿verdad? Decir, como David decía, he peleado cuando estoy cuidando mis ovejas y viene un oso, viene un león, y yo voy contra él y lo tomo de la quijada y lo mato. Qué fácil se escucha, pero sabes una cosa, esto no es usual, esto es otro milagro, esto es algo inusual, que un pastorcito de ovejas se atreva, ¿verdad?, a hacer esto con una fiera, con un oso y un león. Pero también ahí Dios le había dado victorias. Quiere decir que nosotros, amados hermanos, ya hemos experimentado el poder de Dios y Él nos ha ayudado a vencer algunas cosas grandes, no tan grandes, o quizá muy grandes, pero no como la que hoy te enfrentas. De manera que podemos decir como David, si vencí en aquella ocasión, si yo gané en aquel problema, ¿por qué no voy a ganar en este que pueda ser mayor? David sabía que su Dios lo había ayudado y le había dado victoria en contra de estas fieras. Yo meditaba en esto y decía, él era un joven que había sabido quién era su Dios. Un joven que más adelante escribe con aquella convicción que él no tenía temor de aquellos que acamparan alrededor de él. Aunque el enemigo acampe contra mí, yo estaré confiado, porque él había experimentado un Dios que lo había librado en ocasiones de esas batallas donde también podía haber sido muerto. Imagínate donde el oso aquel lo abrace a David y lo mate, donde aquel león lo tome, ¿verdad?, y lo tenga en sus fauces y muera y lo destruya con sus garras. Esto era fácil de suceder. Pero yo meditaba y decía, a veces no pensamos en estos milagros que ya David había vivido. A ver, péleate tú con un oso, péleate tú con una fiera. David no tenía temor. Y sabes que yo muchas veces meditaba cómo yo he pasado victorias en el nombre del Señor y me ha ido como en feria, pero cuando salgo digo, ¿dónde estaba aquel problema? Ya se quedó atrás, ya lo pasé. ¿Y qué me hace pensar? Que ahora que este gigante que estoy enfrentando yo no lo voy a vencer. Si el Señor me ha prometido y me ha dicho que Él me tiene una victoria garantizada, porque Él es Jehová de los ejércitos, el que sabe ganar en las montañas y en los valles. Y sabes que esta palabra, Dios me daba una revelación bien preciosa de otra escritura que voy a enlazar para dar final a esta prédica, a esta enseñanza. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida como habló a la mía. Y la quiero enlazar a la cita de Isaías, capítulo 17. Y nos vamos al libro de Isaías, el profeta. Isaías capítulo 42. Poderosa palabra. Y versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Porque de esta forma quiero terminar mi enseñanza uniendo esta otra escritura preciosa. La palabra de Dios es maravillosa. Dice Isaías 42, 11 en adelante. Fíjate nomás, Dice, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, y canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y antes de seguir con esta escritura, cuando Dios me daba esta palabra, yo meditaba y decía, bueno, es que también Dios ha prometido levantarse como un gigante. Yo creo que Isaías estaba escribiendo esta profecía, pero como Dios da revelación de quién es Él, esto ya David lo sabía, esto ya lo entendía. Había alguien poderoso que estaba con él. Y dice la escritura, aunque se levanten gigantes, aunque vengan cosas muy poderosas, amados, contra nosotros, Él se levantará, aleluya, se levantará como gigantes. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. ¿Sabe qué es eso de despertará celo? Ese es el mismo celo que David sintió, el mismo coraje santo, esa indignación a mirar que ese hombre se burlara.
El Señor, cuando se acuerdan que David decía, tú has provocado a Jehová, tú has estado amedrentando al pueblo, pero al que has provocado es a Dios. Y esta palabra me está diciendo que el Señor se levanta, despertará como gigante y se despertará en celo. En otras palabras, cuando lo que te está a ti afligiendo, cuando lo que ha venido en contra de la iglesia del Señor, cuando lo que ha venido en contra de tu familia, para levantarse contra ti y herirte y dañarte y exterminarte, eso está provocando celo en el Señor. Está provocando que Él se aire en contra de esa situación y se levante como poderoso gigante para darte la victoria que tú esperas. Dice la palabra del Señor, aleluya, yo me gozo con esta escritura. Dice la palabra que Él gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y ahora sigue profetizando Isaías y dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Ya no es tiempo de callar, ya no es tiempo de estar allí azorrillados, perdóname la palabra, agachados, esperando que el enemigo venga y te dé. Ya no es ese tiempo de estar así con esa actitud, sino es el tiempo de levantarte, porque dice la palabra del Señor en el verso 15, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y toma esta palabra para ti ahora en el nombre de Jesús. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Aquí viene nuevamente una palabra de la que estamos hablando. Esa montaña, ese relieve, esa parte difícil en tu vida, Él la va a venir a convertir en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es palabra del Señor. Es lo que Él está prometiendo para su iglesia. Él está prometiendo traer vista al ciego. Él está prometiendo que va a haber luz en medio de las tinieblas. Y yo quiero darte esta palabra que causó un impacto en mi corazón. Cuando yo miré esta otra escritura y la enlacé con la escritura que mencionábamos acerca de la batalla de David y Goliat, Dios ha prometido esto para sus hijos. Él está contigo como poderoso gigante. Cuando tú te sientas desamparado, cuando tú te sientas sola, cuando sientas que verdaderamente el problema cala y el problema afecta y el problema te está robando el sueño y te está robando la paz, déjame que yo te diga que el Dios del valle el Dios que gana las victorias y las batallas con gente valiente como David, con gente que no le viene a tener temor a un gigante hablador, a un gigante que es bueno para estar amedrentando de día y de noche. ¿Por qué no nada más peleaba y ya? Porque él quería estar asustando, porque el diablo sabe que antes de que te quiera hacer un daño, primero te va a amedrentar, primero te va a llenar la cabeza de mentiras y te va a meter en una situación de temor, para que entonces tú no te creas a las promesas de Dios. Pero sabes una cosa, Dios quiere una iglesia que le aprenda a escuchar más a Él que a las cosas que el diablo dice, que le aprenda a escuchar a Él, que aprenda a ir a su palabra y creer. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté aconteciendo en el mundo, yo te animo y te exhorto, iglesia, a que no le creas solamente a las malas noticias y a las consecuencias de muchas cosas que puede ser que vengan, sino que tú le creas a Dios, que le creas a este Dios poderoso que sabe dar victorias en los valles también. Y quiero dejarte con esta palabra, porque así te dice el Señor: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Ese es el Dios de lo imposible. Es el Dios que donde hay tinieblas quiere traer luz, quiere traer, y cuando hablo de luz, hablo de que Él va a iluminar, Él va a enseñarnos por dónde darle, qué hacer, donde Él va a traer iluminación y conocimiento pleno de lo que debemos hacer de su perfecta voluntad. Las tinieblas las convertirá en luz, y dice que Él va a cambiar lo escabroso en llanura, porque el Dios de los montes también es el Dios de los valles. Esta palabra me dio en mi espíritu fuertemente, porque Él va a quitar todo aquello difícil, todo aquello que no vemos, ¿verdad?, atrás de esa montaña o atrás de esa circunstancia, pero Él va a emparejar camino, va a allanar camino para nosotros. Y dice, lo más maravilloso, estas cosas las haré y no los desampararé. Yo te animo a que en esta mañana tú te levantes donde estás y le des
palmas a tu Rey y declares que esta palabra es poderosa y la recibes en tu espíritu y la tomas, porque Él ha dicho: no te desampararé. Él te ha dicho: no te desampararé. Y es el gigante de gigantes, el poderoso de Israel. Está Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, peleando tu batalla, peleando mi batalla. Porque el que se levanta contra mí, el que se levanta contra ti, lo provoca a celo, lo provoca a ira. Como cuando alguien se atreve a tocar a uno de tus hijos y sales como una fiera y como un león para defender a tu sangre, porque se te ha llamado para ser defensor y protector de los tuyos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy en este día te bendecimos, porque tú lo que prometes lo cumples, porque tú quieres a una iglesia confiada, Señor. En el valle de la incertidumbre tú nos das confianza, Señor. En el valle donde hay temor, tú levantas gente valiente, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos. No vamos a atemorizarnos delante de ningún gigante. No vamos a retroceder, Señor. Aunque se burlen porque estamos en la línea de batalla, ahí es donde estamos y donde pelearemos. Y donde disfrutaremos las grandes victorias, donde disfrutaremos las grandes bendiciones que Dios nos da. Porque si lo hiciste con David, con los leones y con los osos, y luego con ese gigante, lo harás con tu iglesia. Yo profetizo sobre Jesús, el buen pastor, tiempos de bendición. Yo profetizo tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de restauración y la salvación para los nuestros. Aquellos por los que hemos orado, por los que hemos intercedido, vendrán al Señor, porque Él puede cambiar las tinieblas en luz y traer vista a los ciegos. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, mi Rey. Te exaltamos, Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Y hoy en esta mañana, en este día, mientras estás ahí con los seres que amas, con tu familia o con tus amigos, yo te animo hoy a que podamos participar también de la cena del Señor, que podamos dar gracias a Dios, que dice su palabra que el herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿verdad? Herido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros habíamos pecado todos y merecíamos la condenación sin Él, pero Él abrió un camino nuevo, abrió un medio, y el único medio para salvación, que fue a través de su Hijo Jesús. Y dice la palabra del Señor en el libro de Corintios que Él estableció, ¿verdad?, que cada que se tomara esta cena estaríamos recordando su muerte y anunciando su venida. Hoy quiero invitarte, si tienes ahí el jugo y el pan, a que des gracias a Dios por esa sangre preciosa que ha sido derramada para tu salvación y por ese cuerpo herido que es suficiente para darnos sanidad. Y hoy, en esa gratitud, comamos el pan. Toma el pan o galleta, algo que pueda ser simbólico, como la representación del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por cada uno de esos 39 latigazos estaba ahí la sanidad para los enfermos, Señor. Estaba ahí la sanidad para cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Señor, hoy declaro que aún aquellos que están enfermos, Señor, con este virus, reciben sanidad, reciben salud total. Y tú traes, Señor, sanidad a la tierra. Lo declaramos, Señor, a través de este cuerpo herido, Señor, que fue para nuestra sanidad también, Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor por ese sacrificio perfecto. Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa. Dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que esta es la sangre del nuevo pacto. Y que un día vamos a tomar esta cena, pero en su presencia, en las bodas del Cordero. Puedes tomar del jugo de la vida. Preciosa mañana te bendecimos por haber dado tu vida por nosotros, Señor, por haber derramado tu sangre preciosa. Tomamos, Señor, con gratitud esta cena, Señor, del Señor. Damos gracias por tu sangre preciosa, Señor, que es efectiva para perdonar pecados y para limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias, Señor, por este pacto precioso
que tú has hecho este nuevo pacto, Señor, para reconciliarnos con Dios. Y sabes qué bendición sería que a través de esta palabra que hoy he compartido contigo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, si tú no lo has reconocido todavía como el que puede perdonar tus pecados, cambiarte de las tinieblas a la luz, como predicaba, traerte una vida que va a la condenación, pero cambiarla a una vida que va a la gloria, tú puedas hoy hacer efectiva esta salvación para tu vida y puedas reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Es tan sencillo, pero también es tan poderoso. Es tan sencillo como reconocerlo y hacer una oración, pero es tan poderoso y tan trascendental como pasar de muerte a vida. Eso es reconocer que nosotros somos pecadores, que Él murió en la cruz para salvarnos y que Él es el único que a través de Él podemos llegar al Padre Celestial. Si tú quieres hacerlo, reconoce a Jesús como tu Salvador, pídele perdón por tus pecados. Y si lo puedes, si lo quieres hacer en este momento, qué bendición sería. Déjame orar por ti y que tú en esta mañana, si te sientes dispuesto con todo tu corazón a hacerlo, nos hagas saber a través de un mensaje que has hecho esta oración con nosotros. Si tú quieres, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para salvarme. Gracias por esa sangre preciosa que limpia todo pecado. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Te pido que entres a mi corazón, que perdones mis pecados y que me hagas una nueva persona con tu ayuda. Gracias, Jesús, por amarme. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Te animo a que conozcas más de Dios y ahí estamos nosotros para servirte a través de este medio por ahora, pero sé que muy pronto estaremos en el lugar de reunión para adorar al Señor y juntos exaltar al que vive y reina para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor y sigue en tu casa, allí poniendo alabanzas, alabándolo y glorificándolo, haciendo esta atmósfera de adoración y de alabanza al que todo lo merece. Dios te bendiga. Estás aquí, a punto de moverte, no miento, Jesús. Tu espíritu de la paz sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria. Esta oración la vamos a hacer juntos.